Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Fernando Alturria. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar hablando con vos. La verdad, el placer es mío y quería agradecerte por tu tiempo. Sé por lo que me comentaste, estás a las corridas, malvinizando, y, y la verdad te agradezco el tiempo que me estás cediendo. No, por favor, siempre para hablar Malvina hay tiempo. Es verdad, eso lo comparto. Y para empezar a conocerte un poquito al principio y que también la gente que nos está escuchando te conozca, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación militar? Bueno, yo nací en Capital Federal Ujú. el 18 de mayo de 1962. Y bueno, y la vocación es ya de chico, ya mm, quería ser soldado. Soldado, bueno. eh, Mis viejos al principio siempre me apoyaron. No, por mi forma de ser no pensaron que podía haber aguantar, ¿no? La vida militar, pero era algo que uno llevaba de la sangre desde chico, así que gracias a Dios pude cumplir el sueño, ¿no? Sí. En trabajar y en lo que uno le gusta, que es lo Ujú. más importante, ¿no? Y eh, llevar en el corazón al ejército argentino como soy parte, Ujú. eh, porque me siento parte todavía del ser ejército, Sí. y bueno, y poder hacer una carrera durante 35 años sirviendo a la patria. Sí, aparte de retirarte como mayor, llegaste hasta lo máximo que podías, o sea, cumpliste tus objetivos totalmente. En mi carrera militar, sí, hice todo lo que podría haber llegado. Algunos cursos que tendría que haber hecho, Mm. tal vez no fue el momento, no fue la oportunidad, pero pude cumplir todo los objetivos que ¿Qué te me fui propusiste? imponiendo durante toda mi carrera y bueno, y tuve la suerte y el honor llega a la máxima jerarquía como en el cuadro de suboficiales que de Ujú. oficial mayor, ¿no? Perfecto. ¿Y en qué año ingresaste a la escuela de suboficiales? Mira, yo ingresé a la escuela un 2 de abril de, Bien. de 1979 Ujú. y egresé el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, Sí. de 1980. Así Ah, que, un año duró la escuela. no, 79 en abril del 79 a fines del 80. 2 años. 2 años. ¿Qué especialidad elegiste? Infantería. Infante. ¿Por algo en Claro. especial? Eh, yo pensaba que el soldado era el infante, los Mm. demás eran acompañaban. Sí. Por Ujú. eso no, me habían aconsejado ser de comunicaciones, que es una especialidad, un arma muy importante dentro del ejército. Sí. Cuando entré, me mostraron todos los stands de las diferentes armas, caballería, ingenieros, Ujú. conductores motoristas, comunicaciones, todo muy lindo. Pero cuando llegamos a la de infantería, uno medio vestido de Rambo estaba ahí. Ujú. No, esto es lo mío, dije. Esto quiero No, yo. esto así quiero yo. Y bueno, Mm. infantería fue el arma que elegí, bueno, y que sigo siendo, ¿no? El infante deja de Nunca ser deja de infante serlo. cuando se muere, ya y cuando no. Exactamente. ¿No? Así que el espíritu siempre sigue firme. Exacto. ¿Y tu primer destino? Yo tuve el primer destino fue Montecasero, el Regimiento de Infantería 4, Ujú. donde llegamos una semana, estuvimos y después de ahí me mandan en comisión al Regimiento 12 de Mm. Mercedes Corrientes, de Infantería 12 Generales, Ujú. porque faltaba un suboficial que le había salido el pase Sí. y tenía un problema familiar importante y bueno, qué mejor que mandar a un suboficial nuevo Sí. a la unidad por la adaptación. Ujú. Y yo como tenía 7 más antiguo y 7 más moderno, dijeron, no quería mandar ni al más antiguo ni al más moderno, Al mandaron al del medio. medio. Listo. Y fui a parar a Mercedes, bueno, gracias a Dios, ¿no? Porque Ujú. mi,
mis 35 años de carrera, el Regimiento 12 fue mi mejor unidad, mi unidad, porque Sí. como cada uno que recorre todo, a veces muchos tienen varias unidades, Ujú. eh, yo tengo, mi unidad es el Regimiento 12, ¿no? Te entiendo. Eh, tuve todo el 81, bueno, y tuve el honor de ser integrante en la gesta de Malvinas, en Ujú. ese regimiento. Te entiendo. Y ya llegando a lo que fue el 82, el 2 de abril, ¿en dónde te sorprende? Mira, como a todos los argentinos, nosotros nos enteramos a la tarde, a la Ujú. formación de la tarde, a las 3 de la tarde, que habíamos recuperado Malvinas. Sí. Date cuenta que Mercedes, todavía el único teléfono que teníamos en la guardia, y era con magneto. Así le dabas a una cuerda, llamabas a la operadora, le Sí. tirabas el número y te comunicaba. Ujú. Y bien de película de la década del 40. Sí. Y por eso, como a veces en las charlas le digo a los chicos, nosotros no teníamos WhatsApp, ni internet, ni Nada. nada. Era, era a través lo más, de la comunicación que teníamos con los familiares, más era por carta. Ujú. Sí. Por, y bueno, y ahí nos enteramos, como en todo el país, se reunieron en todas las plazas del país a festejar la Ujú. recuperación de las islas. Y bueno, y después de ahí empezó la, órdenes, contraórdenes, que fue moneda corriente Sí. durante toda la campaña. Primero que iba a ir una parte de la unidad, una compañía, y date cuenta, el 2, y después dijeron, listo, va todo el regimiento. Imagínate movilizar de Corrientes, acá de Mercedes, Ujú. todo lo que significa aproximadamente casi mil hombres, Sí. lo que es vehículos, porque cuando salís del cuartel tenés que llevarte todo. Eh, y bueno, primero salió el escalón de vehículos, que Ujú. fueron en tren hasta, creo que a San Antonio Oeste llegó, hasta donde llegaban las vías, Sí. llegó, y de ahí para el Corrupto. sur, veníamos al sur, no sabíamos a dónde. Yo el sur que más conocía era Avellaneda, donde juega Ujú. Racing, Sí. que lo fue. Y, y de ahí, después el 15 de abril nos partimos también en tren hasta Paraná. Sí. De Paraná cruzamos a Santa Fe, al aeropuerto de Santa Fe, donde nos subimos al avión, los famosos Boeing con 100 asientos, Ujú. y partimos hacia el sur. Llegamos a Comodoro Rivadavia. Date cuenta, de Corrientes salimos así en manga de camisa, Sí. con 28, 30 grados de calor, y venir a Comodoro, que nos recibió con ese gran viento, Típico con de la ese Patagonia. viento, y el frío, ya no sabíamos cómo meternos la ropa que jamás usábamos, yo qué sé, remera de manga larga, pullover, media de abrigo, calzoncillo largo, que allá no lo usábamos, era No. toda ropa, nos metíamos todo lo que podíamos. Ujú. Estuvimos en Comodoro, hicimos noche ahí, y al otro día nos fuimos para Caleta Olivia, Sí. ya en Santa Cruz, y bueno, esperando órdenes, no sabíamos para dónde íbamos a encarar. Eh, Estuvimos 5 días en Caleta, hasta que nos llegó la orden que veníamos para Río Gallegos, y de Río Gallegos a la zona del Surdo, en la frontera con Chile, entre Río Gallegos y Río Turbio, Ujú. sobre la ruta 40. Y bueno, una noche, era el 21 la noche del 21 de Abril. abril, una noche frío, me acuerdo que, viste que no te puedo decir, pasamos frío, pero hay días que vos los recordás por que Sí, pasaba un poquito más. te marca. Una noche muy fría, con ese viento helado. Yo iba con un soldado en un jeep, un Ica, eso Ujú. con todo de lona, que entraba Sí. viento por todos lados. Y a unos 40, 50 kilómetros de Caleta Olivia pegamos la vuelta. Y bueno, una marcha nocturna, imagínate, una fila interminable de vehículos. Y a la mañana siguiente nos informan, nadie sabía nada por qué volvimos, y a la semana siguiente nos dicen,
que íbamos a empezar a operar, que la unidad llegó la orden que iba a operar en Malvinas. Si vos me preguntás qué sentíamos, una alegría generalizada, porque no sé por qué será, porque decíamos, venimos de tan lejos, vamos donde está el problema, no directamente, no vengamos. De Era paseo. la inconsciencia, la juventud, como yo le digo a todos, éramos muy jóvenes, yo tenía 19 años, y mi soldado, yo era jefe del grupo morteros pesado de la unidad, de un mortero. Sí. Tenía 7 soldados a cargo y ya te digo, eh, eh, éramos no chicos. Jamás, nunca, yo, cuando me preguntan, ¿éramos chicos? No, éramos jóvenes, muy jóvenes, pero en Malvinas no hubo chicos. Y cuando dijimos, íbamos contentos, pero esa juventud, esas ganas de aventura, ¿no? Y como siempre le digo, el que no quería Malvinas no iba. Yo me plantaba, yo decía, no quiero ir. Buscaban ¿En serio? otro. Listo. Listo. Estamos por una ley. Uno que era de carrera tenía que aguantarse todas sus consecuencias por no cumplir una orden o no cumplir con su deber. El soldado estaba cumpliendo una orden, una ley, que era del servicio militar. Si no quería Malvinas, decía, yo no quiero ir. Listo, te quedas. Como todas las leyes tienen su castigo, iba preso un año y no pasaba nada, nadie le iba a pegar, nadie le iba a decir nada. Entiendo. Por eso a veces cuando tratan de decir los obligaron ahí, yo puedo hablar de mi grupo, de los 7 que estaban conmigo, ninguno dijo que no. Al contrario, vamos, vamos, vamos. Y ya te digo, ¿Que eran era clase 22, 62 ellos? tenía, de los 7, 6 eran clase 62, uno clase 63, que era el conductor del camión, teóricamente, Sí, del camión que tenía. teóricamente. Y era clase 63, que fue como que mi unidad, la gran mayoría eran clase 62. Era, si no te digo, el 90% de los soldados eran clase 62, que tuvieron un año de instrucción, y fue completado con la clase 63, que justo ese año mi unidad se incorporaba por cuartos, o sea que no iba a haber una incorporación general a principio de año, sino que iba a haber 4 incorporaciones en el año. Sí. O sea, de los 600 soldados que tenían que haber entrado en febrero, entraron 150. Y yo te digo que yo estuve en el equipo ese de instrucción de básica. Todos los soldados que instruimos salieron, o sea, yo te doy fe que estaban bien instruidos en la instrucción individual, básica del soldado. Ellos sabían cómo armar y desarmar el fusil, tirar, los conocimientos básicos para saber defenderse los sabían, ¿no? Así que el que diga que no fue, me está mintiendo. Los instruimos muy bien, éramos un grupo bastante bravo en eso, éramos muy exigentes en la enseñanza y a conciencia, ¿no? Y preguntar a los ingleses después si estos soldados no supieron defenderse. Exactamente. Y ya te digo, el 22 de abril a la tarde estuvimos en el aeropuerto y de ahí nos comimos toda la tierra del Cerro Chenque, que tiró toda la tierra encima, y bueno, a la nochecita ya se estaba haciendo. Acá en el sur, en la nochecita, estamos a las 5:30, 6 de la tarde, ya se está haciendo casi de noche, en el invierno. Y vamos, ¿quién va ahora? Y le dice, vamos, le digo, vamos, vamos, vamos. Y nos fuimos, los 2 morteros, primeros morteros, nos subimos a un avión, a un Fokker, y ya casi tarde-noche llegamos a Malvinas. Era algo, ¿cómo te puedo explicar? Mirar por la ventanilla, allá, ver las islas, parecía que estaban dibujadas en el mar, ¿no? ¿Viste? Cuando vos te la imaginás en el mapa, igual, la pucha, decíamos, y bueno, llegamos, las islas nos recibió con un clima espectacular, y hicimos carpa ahí esperándolo al resto de la unidad, que estaba
llegando con los vuelos al costado del aeropuerto, y bueno, y a las 3 de la mañana dijeron, esto no es fácil, ahí ya empezó ese frío desconocido para nosotros, viento, un frío helado que nos voló las carpas, bueno, ahí empezamos a aprender un curso súper acelerado de cómo se debe hacer una carpa en la Patagonia. Es terrible, pero bueno. Y de ahí tuvimos la noche, al otro día llegó el grueso, empezó a llegar todo el grueso de la unidad. A la noche partimos hacia Puerto Argentino, hicimos noche en Puerto Argentino y de ahí nos mandan que llega la orden de que primero que íbamos a pasar a Gran Malvinas y después llegó la orden que íbamos a la zona de Darwin y Pradera del Ganso. Decían, bueno, que vayan caminando. Y bueno, son entre 90 a 100 kilómetros de Puerto Argentino. Y para nosotros que entrenamos para caminar, 100 kilómetros en 4 días. Lo haces. Lo haces tranquilo, sin mucho esfuerzo. Pero claro, el de Buenos Aires, que ordenaba eso, marcaba un mapa en línea recta, 100 kilómetros. Lo pueden hacer. Pero no, como no conocía Malvinas, lamentablemente el que conducía la guerra estaba a 3.000 kilómetros, no sabía lo que era la turba, no sabía que había cerro, no sabía que había río de piedra, no sabía que había riachos. El clima de la noche. El clima. No era que con una manta vos dormías al... Bueno, al final dijeron, no, tienen razón, es imposible. Pero los ingleses, tardaron 15 días los ingleses en cruzar toda la isla caminando. De San Carlos porque como se le hundió el Atlantic Conveyor que venían los helicópteros, que tuvieron que caminar. Pregúntale a ellos lo que es. Y bueno, quedamos en la ladera del puerto del Monte Challenger, que ahí terminaba el camino. Hasta ahí fueron marchando hasta ahí. Ahí nos llevan en camiones, hasta ahí fuimos en camión. Nos dejaron ahí y esperamos los helicópteros, ¿no? Que de a poco, porque la disponibilidad de helicóptero no era mucha tampoco, no volaban todos los días, depende mucho del clima, y hasta que el 19 de mayo, mira, estamos del 22 al 19 recién, pude cruzar con un Chinook, vino, subimos el mortero, la munición, mis soldados, y fuimos a Pradera del Ganso. Un día después de tu cumpleaños. Claro, yo cumpleaños, el otro día nos partimos hacia Pradera del Ganso. ¿Cómo fue ese cumpleaños en el Monte Challenger? Mira, yo salía, tuve un cólico terrible el 17 de mayo, me acuerdo. Habíamos comido. Yo tenía un soldado, González se llamaba, le decíamos Mopí en guaraní quiere decir murciélago. Le poníamos sal, era un murciélago, ¿no? Pero una cosa de loco, era terrible. Y él se iba al rancho, cocía una papa, siempre conseguía algo. Se trajo una panceta, media panceta, y papas. ¿Y qué se nos ocurrió hacer en nuestra olla de campaña que tenemos una lata de 12 de batata? Vamos a hacer chicharrones y con el aceite, papa frita. Imagínate, eso era, yo qué sé, tomar cianuro era más leve. Pero claro, todos comimos igual ahí. Las consecuencias después. Claro. Me agarró un cólico que era un dolor, era terrible. Y para colmo, como nos quedamos con hambre, listo, nos fuimos a buscar una oveja, esas ovejas perdidas que andaban por ahí. Y bueno, y a la madrugada me descompuse, bueno. Y la otra vez me preguntaron, ¿cuál es el mejor recuerdo que tengo de Malvinas? Y yo digo, mis soldados. Ese es lo mejor mi mejor recuerdo. De los 7 soldados, porque ellos fueron los que me cuidaron ese día, porque
estuve mal, fueron a la enfermería, buscaron un buscapina, me hicieron, Sí. me cocinaron, estaba uno al lado de mi carpa porque yo estaba tirado de Ujú. dolor. Estuvieron ahí, me buscaron mate cocido. La verdad, 10 puntos. y ningún superior mío vino a verme, ¿te das cuenta? Y yo digo, Ujú. recién al otro día, por eso acá viene lo de mi cumpleaños, Sí. al otro día nos reparten, justo van a repartir cigarrillos. A Ujú. mí me dieron, en la fuerza me dio 28 cigarrillos, nunca me voy a olvidar. Contados, ¿no? De 5, Contado. de a 3, Sí. así. Y ese día repartían cigarrillos. Uy, Ujú. yo que era fumador, Ah. uy, bárbaro. Era todo para dos, era Ujú. por carpa. Sí. Era un paquete de cigarrillos, 10 para cada uno, creo que una cajita de caramelos esos que venían en latita, Chicken, Eh. también era un jaboncito, bueno, ese era Ujú. uno para cada uno, Sí. chiquitito, y no me acuerdo, y 10 cigarrillos, bueno. Ese fue, yo digo, bueno, mi regalo cumpleaños. Ujú. Bueno, pues todos pensábamos, y después, bueno, un mantecol medianito para 7, imagínate un pedacito. Después Sí. cuando volví al continente me empaché de mantecol, ¿viste? ¿No? Creo que hace unos años volví a empezar a comer, No podía. porque, claro, si iba a un kiosco, pasaba a un kiosco, me compró un Mantecol. mantecol. Mantecol, me había y date cuenta que iba, ya, todos se repartían, todos se iban a las carpas, imagínate, 100 soldados adelante mío Ujú. y enfrente mío un paquete de cigarrillos. Y yo digo, lo levanto, si digo, ¿de quién es esto? Me van a salir 100 tipos. Bueno, Es mío. este es el regalo de cumpleaños para mí. Y, y bueno, y pasé con mis soldados Ujú. ahí, ya te digo, mis 20 años los cumplí allá, así que creo que es inolvidable, ¿no? Haber estado en las islas y tener el honor de cumplir Ujú. mi cumpleaños, de estar allá, bueno, era algo que jamás lo hubiese soñado, ¿no? Cumplir Uy. años en combate, ¿no? Así Ujú. en situación de combate. No, Entiendo. sí. Y Y ya ya te que, digo, tengo una pregunta, ya que mencionaste la sección morteros pesados, para que la gente entienda, ¿cómo estaba formada? mira, la sesión mortero pesado es de 120 milímetros, Ujú. es el apoyo fuego directo del regimiento, Sí. pero como todo el material pesado de la Mm. unidad venía en barco, Sí. venían los morteros, los camiones, las cocinas, todo lo que puedes imaginar, Ujú. vehículos, quedó en Puerto Deseado. Y nunca llegó a Malvinas, debe estar en Puerto Deseado todavía. Nunca, voy a picar ahora cuando vaya a Puerto Deseado a ver si está todavía el barco ahí con las cosas, con algunas cosas mías personales En el que lo barco. habíamos puesto. Y, y mi unidad fuimos con lo opuesto, con el bolsón, Ujú. el armamento individual, Sí. nada más. Con eso cruzó mi unidad. Y nos dieron un mortero, de los 4 teníamos uno solo. ¿Que era de otra Ese unidad? mortero, de otro regimiento, no sé dónde vino la cosa que ya el mortero se desarma, el tubo cañón, la placa De la base, base. la fuste. Sí. Ya el tubo cañón estaba soldado a la placa base, ya no lo podíamos desarmar, ya el tubo cañón pesa 106 kilos, era es pesado, Y la placa también. y son más todavía, no me acuerdo, 120, es una cosa de loco. Sí. Eh, y el aparato de puntería estaba muy suelto, bueno, tiraba, Ujú. eso es lo importante. Rezándole un Padre Nuestro, tiraba bien. Y teníamos uno solo, de los 4. Sí. Y yo tenía 3 soldados que por rol de combate le correspondía pistola, no fusil. Exacto. Y, y como éramos de los 4 morteros, ¿qué íbamos a hacer? Quedó uno solo, que era el que tenía más experiencia con el centro director de tiro, quedó con el mortero, Ujú. y los otros 3 morteristas nos mandaron de reserva, o sea, con grupo de tiradores con pistola. ¿Viste? Medio, Medio medio raro. complicado. La 1125
7 tiros nomás. Para un combate. Bueno, es complicado, bueno, pero por suerte, un día antes del combate, eh, 2 días antes del combate le conseguí un fusil. Porque el que diga que no le anda el fusil era por... el primer responsable es uno. Bien. ¿Viste que dicen algunos, Sí, se me los chicos, trababa. se me rompió, que no me andaba, no sabía arreglar, no sabía limpiarlo, no sabía esa mano. Che, ¿qué estuviste haciendo? Casi de por lo menos un mes en Malvinas estuvo. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Durmiendo todo el día? Decir vos no si yo no sabía, a partir del 1 de mayo, que sabíamos que las papas ya no era, no vienen, ya vinieron, nos están bombardeando todos los días, Sí. me vuelvo loco. A mi jefe de grupo, si soy soldado, a mi jefe de grupo, a decirle, enseñame a cómo se desarma, cómo se tira. Tu vida Por lo depende de menos, eso. Y la de tu compañero. y a muchos no le funcionaba porque al fusil lo dejaban tirado, clima húmedo, todo hierro, se oxida, todas las piezas son móviles y por supuesto se va a trabar. O se llena de barro, ¿viste? ¿No? Ahí lo tenías que limpiar todos los días el fusil, tenías que cuidarlo, lubricarlo, tenerlo mejor que uno, ¿no? Resguardado, si uno apreciaba su vida, ¿no? Porque no dejarlo tirado, y si yo, no me andaba, yo mataba a alguno, a mi jefe de grupo lo acogotaba, arreglame mi fusil, buscame uno. O si yo como jefe de grupo tenía algún problema, a mi encargado, a mi jefe de sección, a mi jefe de compañía, lo volvía loco. Pero por suerte, yo conseguí armamento, no me preguntes cómo, no me acuerdo cómo conseguía armamento, y mi fusil después yo me conseguí un fusil, un FAP de un fusil automóvil pesado, pero sin los bípodes, era de cañón, era una parte del cañón 105, que era de reglaje, no tenía bípode, bueno, no me importa, sirve igual. Dámelo. Mi fusil se lo daba a otro soldado, y así fui consiguiendo fusiles, cargadores, con otros, y por suerte todos mis soldados tenían fusil. Bien. Pero era preocupación de cada uno. Ya te digo que el que dice que el fusil no le andaba, que se le... No te digo que habrá habido casos Sí, obvio. que no, porque nos dieron date cuenta, el fusil por lo menos yo te puedo hablar de mi unidad, de mi compañía, Sí. que ¿Qué es teníamos el encargado de es la la compañía compañía, comando, ¿no? ¿Te la pertenece? compañía comando. Claro, en esa época se llamaba compañía comando. Ujú. Era mi encargado de la sala de arma, te matabas y te veía golpear un fusil. Y se desvivía porque todo el fusil esté en óptimas condiciones durante el año militar, así para las campañas. Y de mi compañía, todo armamento que no funcionaba quedó en el regimiento. Mira, Por eso a veces cuando me te entiendo. hablan de que no le funciona el fusil, hay una negligencia. Primero, la de el usuario, y después los superiores del jefe de grupo, jefe de sección, jefe de compañía, jefe de regimiento. Esos son en ese orden. Pero el primer responsable es uno. Y ya te digo que por suerte todos mis soldados tuvieron un fusil, y tratamos de cuidarlo lo mejor posible, ¿no? Lo que teníamos a mano, ¿no? Así bueno, estuvimos ahí en Preda del Ganso. La última misión que tuvimos hacíamos patrullas. La última misión era dar la seguridad a todo el caserío de Preda del Ganso, que eran 50 familias. La Pradera del Ganso está y Puerto Darwin están más o menos 700 metros, 1000 metros, 1 kilómetro como mucho Sí. de separación. Y después, bueno, empezamos, o sea, el 27 de mayo, a la noche, estaba haciendo una patrulla, porque recorríamos todas las posiciones de los soldados, y íbamos recorriendo, viendo
que estén, lo hacíamos para que no se sientan solos también, ¿no? Ahí, Sí. que digan, hay un tarado despierto cerca, me Velando por pasa algo. nosotros. Que hay alguien que si yo pego un grito va a haber alguien despierto, yo qué sé. Era la idea, esa era la idea. Y tenía una radio chiquita, no era Spica, era una radio chica, y Ujú. que agarraba radio Carve, De de Uruguay. Uruguay. Ujú. No, sí, ¿cómo agarrar una radio de Uruguay, no de acá de Río Gallegos, que estamos más cerca? Sí. No sé. A Lo Radio S agarraba. y a veces Radio Colonia. Ujú. Radio Colonia. Y estaba haciendo la patrulla, ¿qué habrán sido? A las 10, 9, 10 de la noche, Ujú. y anunció decía que el ministro de Defensa inglés había anunciado que a partir de las 0 horas del 28 atacaban Puerto Darwin. Y yo mi idea de Puerto Darwin está más lejos. Sí. Uy, entonces a la mañana lo vamos a tener acá. No, eso de las 2 de la mañana comenzaron las primeras líneas, eran ahí nomás se veían los tiros. Sí. Y bueno, ahí empezó. Ya el 27 fue un infierno de bombas, todo el 27 como dicen, se ablandaron el terreno. Ujú. Fue todo el día, y a las 2 de la mañana del 28, más o menos. Estamos ahí entre la 1 de la mañana, 1:30, cada uno teníamos una hora Sí. diferente. Se larga el ataque a las primeras líneas. Lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Ellos pensaron que nos iban a pasar rápido, así Sí. iba a ser y atacar a Darwin para Ganso era un trámite para ellos. Ujú. Sí. Y ellos mismos lo dicen que Jones, que él muere en el combate, el Ujú. teniente coronel Jones, jefe del regimiento del Parak 2, inglés, reúne a los oficiales la noche anterior a la noche del 27, antes de largar el ataque, y dice, bueno, yo a las 6, 7 de la mañana quiero tomar el Den Pradera del Ganso, o Ujú. Goose Green, que le llaman ellos, Sí. Pradera del Ganso. O sea que ellos más o menos en 4 o 5 horas Pensaban tener nos todo limpiaban. terminado. Decía, bueno. Y bueno, se desató el infierno. Ahí esa noche fue ver esas bengalas interminables, ver las trazantes, todo. La verdad que fue una, una experiencia. Decime, ¿tenés miedo? No sé, no sabíamos qué sentíamos. Son sensaciones que la tenés que vivir. Que Todo lo nuevo. único que sé, lo único que sé, y que me siento orgulloso como veterano de guerra, como todos Ujú. los veteranos de guerra que participamos en el combate de Darwin y Pradera del Ganso, Ujú. como en todas las islas, en todo, diferentes combates, Tablet, Dos Hermanas, Monte London, Ujú. Monte Kent, en Sapper Hill. Todos los combates que hubo, los ingleses lo que nunca pudieron es quebrarnos la voluntad de luchar. Que toda fuerza armada no trata de matar al enemigo, excepto que sea una guerra étnica Ujú. donde el enemigo es la persona, sino Ujú. es tratar de derrotar, que el enemigo se deje de luchar, diga no quiero saber más nada, me entrego. Ellos Ujú. pensaron eso, que se iban a encontrar con soldados después de casi 2 meses a la intemperie, Sí. con el clima extremo, el más extremo que puede haber en el mundo, donde justo el 82, hablando con una meteoróloga de acá de Río Gallegos, Sí. charlando me dice que el 82 fue el frío más crudo en los últimos 50 años. Mirá vos. Vos a la gente de acá le preguntás, ¿qué invierno se acuerda? Todos son fríos, pero Sí. siempre te acordás de uno que fue más complicado, que fue el 82 y 95, que fue la Gran Nevada, por la Ujú. Gran Nevada de los 95. Y los ingleses, cualquiera dice, estos están, pero decían, mal equipados, imagínate, ellos decían, estamos mal equipados, estamos mal alimentados, no teníamos armamento, éramos unos pibes. Entonces esto lo tenemos que ganar. Un trámite.
agarrar y pegarle un coscorrón, vayan a su casa. Eso es lo que pensaron ellos. Pero se encontraron con soldados, con argentinos que eran muy jóvenes y que muchos murieron con el fusil abrazado, que costó ellos mismos, ellos lo dicen ahora, ¿no? En el 82 no decían eso, decían 450 integrantes del Parak 2 derrotaron a 1100, pero no, No fue así. es una parte de verdad, nosotros éramos 1100 en total, pero ellos combatieron, los primeros que combatieron fueron con 120, con la compañía de infantería A nuestra. Sí, que estaba adelantada. Es así, la que estaba en el primero, y después tuvieron que pedir refuerzos, porque ellos no cuentan a los que estaban en artillería, de campaña, los de los barcos, los aviones, ellos no cuentan que ellos eran muchísimo más que nosotros. Y te digo que fue todo el día del 28, bueno, toda la madrugada, fue todo el 28, se combatió hasta las últimas horas del 28, que hubo un alto el fuego, donde se comunican con nuestro jefe, mandan 2 prisioneros a pedir la rendición de la guarnición, que si no se rendían iban a bombardear todo porque ya nos habían rodeado. Ya estábamos todos alrededor de Praia del Ganso, de la caserío, y yo sentía tiros enfrente y tiros atrás, pero la pucha, estamos complicados ahí, ¿no? Y después Agua, Puerto Argentino estaba, ya no había cortado, dice, bueno, hagan lo que puedan, sigan combatiendo, replíguense a Puerto Argentino, una locura. Imposible. Y oriéntanse. Y mi jefe, el teniente coronel Piaggi, ¿no? Era el jefe de la Fuerza de Tarea Mercedes, que se llamaba, sí. Tuvo la sabia, ¿qué es de sabio? ¿Tiene que rendirse? No, porque él decía, sigan combatiendo, nosotros sigamos combatiendo, porque nadie se quería rendir. Yo recuerdo, ahí estamos, te digo, el espíritu de combate seguía, pero ¿qué pasaba? Yo miraba ese pedacito mío, donde estaba yo. Él veía todo. Teníamos más de 40 muertos, 100 y pico de heridos. Desaparecido. Porque no sabían dónde estaba. Y claro, los prisioneros de guerra que ya había. Por eso. La compañía A había sido pasada por arriba. Y ya, viste, munición de artillería para 6 horas más. Podíamos haber combatido 6 horas más, pero el final iba a ser el mismo. Lo único que iba a cambiar es más muertos y más heridos. Exacto. Y él tuvo se iluminó y dijo, él se hizo responsable porque cuando se reúne con la plana mayor esa noche anterior, estaba dividida la decisión. Y él dijo, bueno, hasta acá llegamos, no voy a hacer matar más gente. Y yo me acuerdo que nunca le pude pedir disculpa a ese, porque, bueno, falleció, pero tuve la suerte de estar con el hijo, que estuvo acá en Río Gallegos, ese general, y le dije que esto, ¿no? Que gracias a su viejo, yo estoy vivo, ¿no? Porque si él había... Y muchísimos de mis compañeros estamos vivos gracias a la valiente. Que muchos pensarán, ¿qué tendrá de valiente? Rendirse. No, hay que tomar, porque el soldado uno no se prepara para rendirse, ¿no? Yo juré la bandera hasta defender, hasta perder la vida. Pero todos sabíamos que dimos todo, no nos guardamos nada, te juro. Eso, por eso, pero esto nos costó más de 20 años, ¿cómo te puedo decir? Entenderlo entenderlo como la mayoría de los veteranos de guerra, más de 20 años, que pudimos decir, pasó esto es lo que hicimos, analizar en el tiempo lo que habíamos hecho. Por supuesto, yo me mandé muchísimas macanas, ¿no? Que ahora con 40 años de experiencia, no, yo lo hubiese hecho diferente esto, pero en ese momento, con 20 años, un año y medio de experiencia, hice todo lo que...
claro, y la responsabilidad, porque mi responsabilidad eran 7 soldados, y que esas 7 soldados eran 7 vidas, ¿no? Sí. Que yo no me hubiese perdonado. No sé, y no, y lo digo en serio, así que no sé si hubiese vuelto, si un soldado mío se me hubiese muerto por culpa mía, Bien. ¿no? Ese era lo que sentía. ¿Tuviste algún herido en el grupo? No, no, los 7 volvieron conmigo, así, sanos. Bien. Ya te digo que mueran por culpa mía, ya sea porque di mal una orden, por negligencia, por descuido. Sí, sí, Si, bien. si cae una bomba arriba, ¿qué No, querés que te haga? no puedes hacer nada. Muere combatiendo, muere como Ujú. un soldado. Pero si mueren porque yo no di una orden bien o algo, ahí Oh, sí, claro, yo creo que no me lo hice perdonado. entiendo. Y, y gracias a Dios, volvieron los 7 conmigo, Ujú. y con algunos nos mantenemos en contacto, ¿no? Bien. Y para mí siempre, yo llegué a su oficial mayor, pero ellos me dicen mi cabo, Y yo soy el cabo sí, Alturria. ya Yo quedo. para, y a veces me piden disculpe, que yo le diga, no, qué disculpa, a mí es un honor que me llamen así. Ujú. La verdad que fue tengo un gran recuerdo, te digo, mi mejor recuerdo son ellos, Ujú. ¿no? Eh, y bueno, llegamos al final, fuimos la única unidad que hizo una formación, una rendición formal, Sí, ¿no? Donde mi jefe le entrega el mando al jefe inglés, al segundo jefe, ¿no? sí. Mayor Que que. Marshall Kebel. Ujú. Y, y bueno, estuvimos en los galpones ahí se me va una amiga, Ujú. y de ahí me habían dicho que un compañero mío había muerto, ¿Quién era? ¿no? Un amigo. Y yo digo, y pedían voluntarios para ir porque nuestros muertos siguen en el campo de combate. Ujú. Ya era 29 de mayo, Sí. Día del ejército. día del ejército. A veces el día del ejército es doloroso para mí. Ujú. Sí. Y entonces agarra y digo, soy como voluntario, Ujú. listo, a buscarlo. Hicimos ese día, el primer día juntamos unos 15, 20 cuerpos, Fuerte, ¿no? Me imagino. y después al otro día salimos de vuelta eh, a juntar lo que quedaba, porque los ingleses también juntaron muertos nuestros. Ah, Y yo me acuerdo de un soldado que me tocó a mí ujú. buscar, ¿viste? Porque lo primero que buscamos era la chapa de Sí. identificación. ¿Ustedes tenían? Eh, por eso mi compañía, Sí. por eso tuve un encargado así, muy Ujú. detallista, Sí. ¿no? Porque nos dieron las chapas sin grabar, ¿no? Ah, Acá en compañía, y él no sé de dónde sacó, quién la hizo, ujú. que así con algo que golpeaba y todavía Sí. ponía el número, Sí. teníamos o número de legajo y el grupo sanguíneo. Ujú. Por lo menos toda mi compañía lo tenía grabado. Bien. Todos teníamos un paracaidista, me acuerdo, tenía hilo de paracaídas no se rompe con nada, con Ujú. eso la teníamos atada. Todavía lo tengo. Mira, Mi chapita la tengo qué con bueno. el mismo hilo. Sí. eh, Así que nosotros otros tenían la chapa sola, otros dicen que le habían pegado con cinta scotch, imagínate la humedad. Olvídate. Eh, y lamentablemente hoy hablo con los soldados nuevos que están ahí y le pregunto, ¿tienen chapa de identificación ustedes? No, no usamos. Y yo digo, ¿cómo? No aprendimos nada. 40 años los mismos errores. Como la chapa de identificación tiene que ser como usar la boina, Ujú. ponerse la chaquetilla. Sí, obvio, Es parte del uniforme, tiene que ser parte de la piel, porque obvio. si no, ¿qué nos va a pasar? Lo mismo que nos pasó ahora que tuvieron más de 37 años sin conocer ¿Quién la estaba? identidad, la ubicación Ujú. de quién estaba en esa tumba, Ujú. que en la placa decía soldado argentino solo conocido por Dios. Exactamente. ¿Viste? Y bueno, ya vamos a ver qué hacemos, algo tenemos que hacer eso para cambiar.
Y ya te digo, cuando veo ese cuerpo, lo doy vuelta, Ujú. estaba boca abajo, tenía un disparo en la cara, y lo miro, y ese soldado que no era del regimiento 12, Ah, porque el regimiento 12 no tenía granadas, los soldados. ah, Este tenía granadas, y yo le digo, a ese soldado, no sé, que después con el tiempo, ¿no? Cuando llego acá a Río Gallegos, cuando hago la biografía de José Honorio Ortega, que es el único soldado de Santa Cruz que murió en Malvinas, ujú. Creo del acá de Río, 25. del Regimiento 25, Sí. hay muchos detalles, similitudes del lugar y la forma de donde murió él. Ujú, Y yo, cuando hice la biografía de José, empecé, ay, la pucha, puede ser, con Sonia a veces le digo, ujú. yo capaz levanté a José, le digo, Mirá. ¿no? Porque hay muchas coincidencias, el disparo en el rostro, el lugar, las Ujú. granadas, que José después hablando con sus compañeros era el encargado de llevar las granadas. eh, eh, Empezás a atar cabos y puede ser. claro, y que no era muy alto, era morrudito, y la pucha, o bueno, a ese soldado le Ujú, prometí que iba a hacer todo lo posible para que su muerte no haya sido en vano. Y creo que la estoy cumpliendo con ujú, todas las tareas de malvinización que venimos haciendo desde el Centro de Veteranos. eh, todos los sí, días es ya recordar esto es que su muerte no ha sido en vano, porque ya se ujú, conoce ese soldado, Vladimiro Dora, José Luis Ríos, Gabino Ruiz Díaz, eh, Irineo Mendoza, ujú. y tantos, Edmundo Marcial, eh, un montón de mis compañeros que a veces no figuran en los libros de historia o no son conocidos. Exacto. Bueno, hoy alguien lo escuchó. Ujú, Hablar de Vladimiro Dora, un chaqueño de Campo Largo, eh, que era amado por toda la compañía, era un tipo flaco que, que lo querían todo. Vos de mi compañía hablas de Vladimiro Dora y ya, te va a acordar, ¿no? Y está allá en Malvinas. Uno que lo tenían como medio lerdo para entender las cosas, sí. era de campo, le gustaba, en la compañía lo teníamos para prender la caldera, Ujú. y, y la última vez que lo veo, cuando estoy por subir al helicóptero con mi mortero, y me iba, y, le, lo veo, che, Vladimiro, se nos vienen los gringos encima. Y tenía una pistola ametralladora él, me dice, con esta lo vamos a correr, mi cabo. Mm. Esa fue la última vez que lo vi. Mira. Y eso me queda en el corazón, ¿no? Porque, No, y después nos dicen chico la guerra. mm, Y esa a veces la bronca que uno bronca, obvio, que sí. tiene. Cuando dicen esos chicos la guerra, que Sí, esa yo me acuerdo, victimización. y yo lo veo, me acuerdo de ellos, hijo, no pueden ser tan cínicos de decir a estos valientes, estos mis No, leones, yo los digo leones, leones, ya no, obvio, sí. eran, si no pregunten a los ingleses, ellos la Ellos paliza que mismos le lo pegan. dicen. Por eso, la paliza que le pegamos, como cuando di una charla, digo, Ujú. nos ganaron los ingleses, sí, pero le pegamos una paliza que no se le Bueno, olvida nunca más. Es 36 decir, horas. Lo que ellos pensaban hacer en 4 o 5 horas, 36 horas le tardó. es terrible. A veces no es para inflarnos, ¿no? Ujú. Como decía San Martín decía que a sus granaderos nadie lo podrá superar. Igualar tal vez, pero superar jamás. Jamás. Yo creo que en la misma situación Ujú. que tuvimos los soldados de Malvinas, cuando hablo de soldados hablo de todos, Sí, sí, oficiales, oficiales, soldados, obvio. civiles también, porque fueron soldados que estuvieron ahí. Y yo creo que en la misma situación, que estuvimos ahí combatiendo, que estuvimos con el clima, Ujú. que fue el primer gran enemigo que tuvimos, Sí. no sé si nos iguala, Mm. no sé si al soldado de Malvinas, un ejército que combatió
el tercer ejército del mundo en ese momento, más importante, apoyado por el primero, y, y le hicimos un frente. Creo que es algo que la historia, nosotros tal vez como somos contemporáneos, no como los argentinos siempre no sabemos valorar lo que tenemos. Exacto. Creo que la historia, mira, yo no quiero ser exagerado, pero lo voy a comparar con el cruce de los Andes. Yo que es una cosa así que fue una hazaña que muy pocos la pueden lograr, ¿no? Y ya te digo, que Malvinas, cuando yo me junto con los veteranos, yo les digo siempre que en Malvinas no hubo roles chiquitos, roles intrascendentes. Era tan importante que estaba en primera línea combatiendo como el que iba a buscar agua. Porque el que conoce un poquito lo que era Malvinas, Puerto Argentino, estaba preparado para darle agua a 1.500 personas. Sí, la le caen 10.000, ¿cómo hace? No, imposible. Los cocineros con nada. Sí. Estaba el mate cocido, el guiso, mucho, poco, la sopa, el caldo. ¿Con qué se hace? Con agua. Todo base de agua. Y no había gente que había kilómetros para alguna vertiente, para llenar un carro aguatero, y era todos los días, no era que iba una vez por semana, era todos los días recorrer kilómetros hasta lograr conseguir esa bendita agua. Hasta en la isla Gran Malvinas, un suboficial muere porque buscando agua, cuando volvía en su tractor con el carro aguatero, se equivocó de pisar una mina y vuela. Exacto. Vos decís, murió de puedo pisar. Pero lo importante que era el hombre ese para darle de comer a las 800 personas, cuando hablo con el cocinero que está acá en Villa del Regimiento 8, que de acá que está acá en Gallegos, y yo por eso le digo que ninguno. Y los que estuvieron en los barcos, los que estuvieron en el aire, los que estuvieron en tierra, todos fuimos muy importantes, ¿no? Por eso esa campaña de malvinización nos hicieron sentir culpables de la derrota, que fue lo nefasto, ¿no? Que tuvimos 20 años para poder hablar, de contar una parte de la historia que no estaba, que los libros que había eran los chicos de la guerra, iluminados por el fuego, todos desmalvinizadores, ¿no? Y ahora sí, ahora que podemos, ¿cómo? Y todos los que murieron por la patria, nosotros acá en Río de Santa Cruz, que tenemos a José Honorio Ortega, nadie lo conocía, un joven de 18 años que con todas las posibilidades de volverse al continente porque la novia estaba embarazada, y él lo cuenta en las cartas, no es que está escrito, él dice que se había enamorado de Malvinas. Él contaba a los viejos que cuando termine todo esto, me vengo a vivir con mi novia, y no sabe, el nene o la nena, no sabía, eran mellizas tuvo. ¿No? El 74, mira, 74 días después de su muerte, nacen las Melissa y Carolina. Y hoy José sería bisabuelo, imagínate. Este año nació su bisnieto, ¿no? Así que, ya te digo, todo eso trataron de menospreciar al soldado, ¿no? En la campaña de malversación nefasta que hubo desde el 14 de junio del 82 hasta hoy, te digo, la campaña está. Tenemos traidores todavía tanto en nuestro país, que a veces ese enemigo que no lo vemos, porque es el más peligroso. Ya te digo que en Malvinas la posguerra fue peor que la guerra, sí, porque nosotros en Malvinas veíamos al enemigo, sabíamos dónde estaba el enemigo, ¿no? Y en el combate lo vimos, lo veíamos con quién combatíamos. Cuando volvíamos no sabíamos quién era el enemigo. Hoy no sabemos quién es el enemigo. Capaz estamos hablando con alguien y ese está haciendo todo lo posible para enterrar el tema Malvinas. O trabajar para que en un futuro entreguemos las islas al imperio. ¿Viste? Que uno no cree, pero hay. Por eso la lucha esta. Hoy estamos
combatiendo esa desmalvinización. Exacto. Con vos ahí charlando en Malvinas. Y bueno, ya volviendo, te digo, bueno, estuvimos 7 días prisioneros, Sí. ahí en Pradera del Ganso, y y cosas que pasaron, ¿no? Dolor, porque a veces hay momentos que de la guerra que vos no te puedes, aparte del combate, que el combate, ¿qué puedes hablar de combate? Ujú. Es el infierno, como digo, si existe el infierno, es la puerta ahí, estamos ahí mirando cómo es adentro, Ujú. eso se combate. Pero después hay momentos donde se ve el soldado, la persona. Yo veo, viste, yo rescato el soldado, la persona, las cosas que vivimos. En, por ejemplo, eh, habrá sido las 20 y pico, 23, 23, 24, 25 de abril, ahora no recuerdo la fecha exacta, Ujú. tenemos la primera baja en el regimiento. De un accidente muere el soldado José Pérez, donde salió una patrulla, no, la guardia no sabía, cuando le griten la señal de reconocimiento, se asustó, empezó a correr Y lo baja. y había un fuego, bueno, muere, cae herido el sargento, el soldado que venía atrás tirándose el cuerpo a tierra le pegó un tiro en. Dale. Así que te cuento, viste, el otro día tenía la guardia con mi Sí. soldado en el mismo lugar y claro, las noches son largas, allá es terrible. Ujú. Y uno de mis soldados me pregunta, ¿vamos a morir acá en Malvinas? Oh, A la pucha. qué ¿Qué es la pregunta. muerte? Ni yo sabía lo que era la muerte. Sí. Y, y date cuenta, yo tenía soldados que eran analfabetos, otros que Ujú. habían tenido escuela rural, y le digo, ¿cómo le explico Ujú. a un joven de mi edad Sí. la muerte? Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, que Dios de cada uno de nosotros tiene un libro. Y cada hoja de ese libro es un día de nuestra vida. Mm. Y como todos sabemos, cada libro tiene su final. Y si Dios escribe que vamos a morir acá en Malvinas, vamos a morir en Malvinas. O si no, vamos a morir caminando, durmiendo, de viejo en el baño. Dejemos eso en manos de Dios y sigamos adelante. Y cuidémonos entre todos. ¿Sabes que a partir era una forma de darle fuerza a ellos y darme fuerza a mí? Porque Obvio. uno dice, claro, es jefe. Sí, el Mm. jefe, no, el jefe tiene papá, mamá, novia, Obvio. sentimiento, tiene miedo, tiene todo, pero Y con una vidas a su cargo encima. y encima esa responsabilidad, ¿no? Ujú. Y yo decía, y sabés que a partir de ese momento jamás hablamos de la muerte. Mm. Al contrario, hablamos de todo lo que íbamos a hacer cuando volvamos, del tema fundamental que estaba en cualquier momento, que eran los asados que nos íbamos a comer cuando volvíamos. Mm. La comida era un tema muy, muy importante en todas las conversaciones. Ujú. Y yo creo que esa espiritualidad del soldado está muy pegada entre el soldado y el espíritu. Ujú. Espiritual es estar muy hermano con Dios, o con quien crea. Yo creo que el que no es que tenga que ser católico, no, no, crea, que crea en Dios, en Jesús, en el gauchito Gil, en Ujú. la difunta Correa, en el Buda, en la madre. Sí. Ya cuando vos ya no tenés más dónde agarrarte, Mm. ya sea, tener armamento, tengo armamento. Confía en el armamento, confío. Confía en tu compañero, confía en tu compañero. ¿Tenés todos los medios? Tengo. Y cuando ya no te alcanza todo lo que es terrenal, tenés que buscar algo que va más allá. Yo te digo que a mí me sirvió, Ujú. ¿no? Mi vieja fue el que me iluminó, Mm. momentos difíciles, de tomar decisiones difíciles, o momentos difíciles, Sí. ¿no? La imagen de mi vieja fue muy importante. Eh, después
Me acuerdo que después el 28 de la noche, esa noche de alto el fuego, que no sabíamos qué iba a pasar, esa incertidumbre, estábamos en Mm, el pozo, eran de 3 y éramos como 6 7 éramos metidos adentro. sí. Lo único bueno, estábamos todos apretados, no teníamos frío, El calor humano, sí. ahí nomás. Y yo sentía, mira, veía, no veíamos nada por una noche cerrada, Ujú, pero sentía, viste, en el aire que vos lo agarrabas y lo cortabas. Y le digo a todos los soldados, yo era el único cabo, todos eran soldados, le digo, sí. ¿quieren rezar? Le digo, sí, rezamos un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, Ujú, y parece que nos cayó como un manto y nos dormimos. ¿Sabés que ujú, fue algo que nos relajó y ahora sí, yo habré dormido 3 4 horas de corrido, algo sí. que hacía rato que Que no no, podía. no podíamos. Ujú, Y por eso yo a veces digo que la espiritual y el soldado está muy pegada. sí. Y, y- como digo, en el 2011 fui con mi señora a Malvinas y estamos en la ladera del Monte Challenger, ¿no? Y en un momento ella que miró, mirando el cerro ahí, lo quedó como tildada, y yo digo, ¿qué está pensando? Y ella me dice, ¿cómo aguantaron ustedes acá? Y claro, y eso que fuimos en octubre nosotros. Ujú, Yo digo, ¿sabés que nunca se me había ocurrido pensar, mirá que vivo ahora, hace 33 años que vivo acá en la Patagonia, sí. sé lo que es el frío de la Patagonia, Ujú, de Malvinas es muy similar acá, un poco más húmedo sí. por las islas. Y sé que nunca se me había ocurrido pensar cómo aguantamos tanto tiempo, porque hoy estábamos mojados, mañana Ujú, estábamos mojados, pasado igual, la semana que viene estábamos húmedo, ujú, ¿no? Y, y yo digo, una que éramos muy jóvenes, era la juventud nuestra, éramos muy jóvenes. Otra que físicamente estábamos muy bien entrenados, ¿no? Estábamos muy bien entrenados. Eh, y otra, para mí, que fue fundamental para nosotros tener ese plus, era un gran amor a la patria. No es de la boca para afuera, sino que Sentirlo. nos pusimos la mochila que Ujú, estamos defendiendo la patria. Que yo siento que la patria son mi viejo, mi vieja, mis hermanos, mis vecinos, mi barrio. ujú, En definitiva, estamos defendiendo a todos los argentinos. Esa es la patria para mí. Que ver a un argentino que es un patriota que tiene que ser, que tiene que dar todo por su país, cumpliendo su rol, ¿no? Y nosotros estamos cumpliendo un rol muy importante. A pesar de nuestra corta edad, nos tomamos esa responsabilidad. Y eso creo que fue el mayor apoyo que tuvimos moral para seguir adelante. ujú, Porque si no, decime, ¿cómo explicás después de estar tanto tiempo a la intemperie, aguantando bombardeos permanentes, ujú, eh, la tensión, el estrés que provoca sentir los aviones que, no sé, ujú. que pase el avión y esperar esos segundos, Si te toca o y no. si la bomba, cuando caía la bomba, porque Ujú, se sentía el avión y de atrás venía la bomba. sí. Y todo eso, ¿cómo lo aguantamos? ¿Cómo hicimos? Y bueno, tenés que tener, era eso, sentir la bandera. Por eso, yo cuando el 29 de mayo, Ujú, cuando cae el regimiento, en un lugar, en una casa arriba del techo, había una bandera argentina flameando a la mañana. Vos sabés, en el mismo lugar, a la tarde estaba la inglesa. No te puedo explicar lo que es el dolor, porque es un dolor que te duele, no sé, algo que parece que te parte el sí. alma. Por eso yo cuando hablo con los pibes en las charlas, en la escuela, Ujú, digo, respeten la bandera, cuando la izan la bandera, cuando arriban bandera. ¿Sé por qué no lo hacen? Le digo, porque ustedes saben que al otro día va a estar, y al otro día va a estar y va a estar siempre acá. Pero nosotros los veteranos que la vimos perder, la perdimos la bandera. Por eso la amamos tanto. Para tanto sí, para mí cada vez que izan la bandera yo me emociono. ujú, Yo ver
la bandera en el mástil flamear era, para mí es lo... me pone feliz ver un mástil con bandera. Y cuanto más grande, mejor, ¿viste? Y ver paso por el monumento a los caídos acá gallegos, miro si está la bandera bien, si está sana, si no, cambien, pongan bandera, o en el monumento de José. Paso y lo primero que veo es si está la bandera, ¿no? Flameando. Por eso, a veces son esos momentos que a vos te quedan grabados no, más que en la cabeza, en el corazón, ¿viste? Y cuando veo a aquellos que son detractores de Malvinas, que hablan de, o mismo muchos, guarda que muchos veteranos de guerra por dar lástima, ¿no? Los pobrecitos me trataron mal por tener un protagonismo o obtener algún beneficio. Sí, me trataron mal. Yo no digo que seguramente, ¿sabes? Porque en Malvinas al final no sabemos cuántos estuvimos en las islas. Fuimos 12.000. Furiosamente yo creo que éramos entre 12.000 y 13.000 en las islas. Sí. Permanentes. Que seguro que en de esos 12.000, 13.000 hombres hubo muchos que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo estoy hablando de oficiales y soldados. Acá sí, no hay que sacarse o asustarse. Decir, no, ¿cómo? ¿Va a hablar de...? No, sí es así, fue así. Que no es... muchos no tuvieron, como decimos nosotros, fuimos con el uniforme de San Martín a defender la bandera Belgrano. No estuvieron a la altura de este uniforme, ¿no? De sanmartiniano, como digo. Y seguramente que no cometieron abusos, cuando hablan de los estaqueos, que se los trataba mal. Si un soldado hace un acto, tiene que ser un acto grave, yo qué sé, ¿no? Si lo hizo porque vos no subiste mandarlo, no le echen la culpa, no, lo estaquearon porque hizo tal cosa. Y si lo hizo, ¿dónde estabas vos? Hay muchas cosas que también no es fácil de tirarle la culpa al otro. Todos tenemos una cierta cantidad cierta culpabilidad, ¿no? De cuando se comete una falta, ¿no? Yo, por eso te digo, mi experiencia con mis soldados, yo era la mamá Pato y mis 7 soldados atrás. Así, íbamos para allá, vamos para allá. Y a mí me dio resultado. Y yo te digo, éramos un equipo, ¿no? Fundamental en estas circunstancias. Como tiene que ser cualquier organización, la menor fracción del ejército tiene que ser así. Si no es así la menor, imagínate cuando te vas más arriba. Y tenés ejemplos, tenés secciones como la compañía C del Regimiento 25, donde tenías oficiales y soldados compenetrados, bien instruidos y bien cohesionados. Y por eso yo creo que acá no hay grandes, en Malvinas no, como en todos lados, no hay grandes iluminados, sino grandes equipos de trabajo. Como en toda empresa que vos hagas, tenés que tener seguro que un líder, pero ese líder, si no tiene un equipo que lo acompaña y que lo apoye. Y aporte, ¿no? Para lograr el objetivo que buscas, solo no podés. Acá, cuando dicen cuando hablan de los pobres soldaditos, los oficiales solos no pudieron combatir, los oficiales solos no podían combatir, soldados menos solos, sin conducción. Así que a veces no es tan así cuando hablan que los soldados estaban solos, ¿no? Eso son algunas falacias que se cometen para menospreciar porque no hablan del valor, como te decía, de aquellos que dieron la vida por otros, porque muchos, yo por ejemplo, como te decía, José Luis Río, un cabo primero, que salvó a más de 20 soldados, él se quedó con su ametralladora apoyando para que se replieguen, junto con
Gabino Ruiz Díaz, que era el soldado que estaba siempre con él, y yo me quedo con vos, no, andate. Y murieron los dos, pero salvaron a cuántos. ¿Me entendés? Eso no se lee. Por eso yo creo que todos aquellos que son detractores de la causa Malvinas buscan intereses, o aquellos veteranos de guerra que hablan de la miseria. Decime en qué guerra Hubo miseria. No vas no vas a comer en un hotel, no vas a estar en un hotel 5 estrellas, ni vas a estar en un restaurante. Vas a dormir en los peores lugares y vas a comer cuando se pueda comer. Cuando el ¿No? enemigo te lo permite. ¿Viste? Y son aquellos que tal vez menos hicieron. O siempre yo te digo, todos aquellos detractores, veteranos de guerra que hablan, son porque no hicieron las cosas como corresponde. Hay varios, y con muchos famosos que están conocidos. Después, ya te digo, el mismo veterano de guerra que no estuvo, como te decía, a la altura, no participa en los centros de veteranos de guerra. Inclusive, los mismos centros de veteranos de guerra son aquellos que lo separan, eh, porque no se puede estar, porque como siempre digo, el peor juez que uno tiene es el compañero que estuvo al lado. El que estuvo al lado, a ese sí, yo capaz te puedo mentir a vos, te puedo contar otra historia, pero vos le vas a dar, ¿quién fue el cabo Alturria? No, te va a decir, ese sí te va a decir, ¿es bueno o malo? No hay medias tintas. Sí. Así que ya te digo, es nuestra posguerra, porque después, estando prisioneros, eh, eh, tanto en los 7 días que estuvimos en Pradera del Ganso, 3 días en San Carlos, y los 5 días en barco, que cuando nos suben al barco no sabemos para dónde íbamos. ¿Viste Radio Pasillo? Esa ¿Viste? incertidumbre, sí. Que estamos metidos en un camarote que era de dos, yo estaba con un soldado que era la cucheta, 2 cuchetas, una y 50 centímetros de ancho, imagínate lo que era, sin colchón, era toda la fórmica. El barco, cuando sale de Malvinas, agarra una tormenta. Odio los barcos, odio los barcos. ¿En qué barco Encima, volvieron ustedes? en Norland. No. Y, y date cuenta que no sabíamos para ¿Hacia dónde dónde iban? íbamos. Viste, ya corrían bolas ahí dentro del barco, decían, los llevan a Inglaterra, los llevan a la isla Santa Elena, a Sudáfrica, a la Ascensión, cualquier cosa. Y al quinto día, subimos un lunes a la tarde, zarpó, y llegamos, porque todos los camarotes, había un parlante que hablan a toda la tripulación del barco, que sabe que hablar esa inglesa, ese inglés, con ese acento inglés ya lo tenía no lo quería reventar ese parlante. Y, y agarra y dicen, nos encontramos en aguas uruguayas. Ah, la pucha. El sábado a la mañana nos dicen, ah, la pucha, ¿qué pasó? No entendíamos nada. Bueno, ahí ya nos dan una planilla de la Cruz Roja con los datos para avisar a quién. Y a la tarde noche nos mandan era el 12 de junio, nos mandan a un bar, estamos de tercera categoría, estamos unos 1000 ahí adentro. Ahí nos dan jugo, café, los gringos. Si a mí me preguntan, ¿los ingleses nos trataron bien o mal? No, normal. No puedo decir que nos trataron como con lo que tenían. Estamos prisioneros de guerra, tampoco pretendíamos mucho. Mientras estuvimos prisioneros, se comió regularmente cuando se podía también, no era que nos daban de. En el barco yo no comía porque estaba tan mareado que no podía comer. Eh, y nos trataron bien. Y muchos argentinos, porque hay que ser justos, muchos argentinos están vivos por los ingleses, que fueron
que fueron atendidos iguales que a sus soldados, no los heridos. No había Eso preferencia. hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y, y bueno, y el 12 de abril a la noche nos liberan ahí en Uruguay, en el puesto Carrasco. Bajamos después de varios controles dentro del barco, por orden alfabético, Alturria, bueno, éramos el primer contingente. Bajamos y ahí yo ya decía, bueno, vamos a estar unas horas, un día acá en tierra, no, atrás estaban los barcos argentinos, nos subieron al barco, ahí estuvimos y de ahí nos llevaron a la madrugada del 13 de junio, el domingo, partimos hacia Buenos Aires. Llegamos a la tarde, no sé, porque se pararon al medio del río de la Plata los barcos, no sabíamos por qué. Yo me encontré en el barco con un compañero que había desaparecido, lo tenemos como desaparecido, y era que había ¿Del quedado, regimiento? sí, fue uno de los, creo que el prisionero de guerra número 2 o 3, fue en San Carlos, Bien. cayó él cuando el desembarco de ellos. Estuvo ahí en el desembarco y bueno, fue uno de los primeros prisioneros de guerra de Que estuvo tierra. con Vázquez, estaba. Claro, era de la Bien. sección de Vázquez, Ah, de la sección cañones de nuestro sí, regimiento. sí. Mirá dónde estaba Vázquez, cañones, y no tenía cañones. Ujú. Vázquez, y bueno, bueno, Ernesto Sánchez se llama, Ujú, correntino, está en Santa Lucía ahora. ujú, Y lo contra él, después, y después llegamos ahí al puerto de Ensenada, ahí en Río Santiago, sí, afuera de puerto La de Río Plata. Santiago, cerca de La Plata, Mm, en un puerto abandonado, me acuerdo. ¿Qué pasa acá? ¿No? Vacío, todo, un desierto, ahí estaban los micros esperándonos, subimos a los micros, y justo empezó el Mundial, era el día que empezó el Mundial de España. sí. Veníamos escuchando el partido del Mundial y, y después no es como ahora que ir a La Plata en la autopista en un rato, están 45 minutos, Sí. creo que es de la capital a La Plata, no, Ujú. Sí, una poquito. hora. Ahora no, antes era 3 horas venir Ujú. de La Plata. Y cuando pasamos por el puerto de Buenos Aires, dije, ¿por qué no vinimos acá? Digo yo. Directamente, sí. Nos fuimos hasta allá. Después, con el tiempo, me entero que Radio Colonia había anunciado que habían llevado prisioneros de guerra y estaban yendo para Buenos Aires. Y se había juntado mucha gente en el puerto de Buenos Aires a recibirnos. Y no sé, bueno, era la política que había tomado el gobierno Sí. de traernos escondidos, que no nos vea la gente. Ujú. No sé, bueno, eso fue Sí. Bueno, no sé qué pensaban, veníamos flacos, veníamos. ¿Dónde veníamos? Veníamos en la guerra, no veníamos Obvio, de de vacaciones. cumpleaños. ¿Qué querían ver? Ellos pensaban que ¿Qué? nos traen contra el gobierno. Lo que menos teníamos la intención era de hablar mal contra. Lo único yo lo único Ujú. que quería Pero tu familia. era ver a mi vieja, a mi viejo, o decirle estoy bien, nada más. Obvio, obvio. Y bueno, bueno, nos fuimos y yo mirá lo iluso, ¿no? Ujú. No iluso, inocente que era, Sí. pensando que Buenos Aires estaba vacío, de la capital, ¿no? Muy poco movimiento lo que es Buenos Aires, la capital federal, bueno, la ciudad ahora, eh, que no había, y yo digo, deben estar preocupados por lo que estamos volviendo, por la guerra, que estamos en guerra, que se estaba combatiendo en Puerto Rico. Ujú. Y después me di cuenta que no estaba, que estaba jugando Argentina. Estaban todos viendo el Por partido. eso la gente estaban viendo el partido, no era que estaban preocupados porque nosotros estábamos volviendo de la guerra. Ujú. Y, y nos llegamos a Campo de Mayo, y en Campo de Mayo seguíamos prisioneros porque no nos dejaban hablar con nuestra familia. Y yo de Campo de Mayo vivo en Hurlingham, ahí cerquita, a 50 cuadras. Ujú. Y yo digo, estoy tan cerca y no puedo decirle que estoy bien a mi vieja. Bueno, al otro día me escapé y pude hablar con mi mamá. Y bueno, 14 de junio a la tarde ya estaba todo
sea, se estaba terminando los últimos combates, ya pudimos tener visita el otro día y me pude ir a mi casa, tratar unas horas en casa. Ujú. Y el 20 de junio llegamos a Mercedes, en tren nos fuimos, y ya te digo que nos recibió un pueblo, la verdad, por eso Mercedes para mí la ciudad, a pesar que yo después de ahí volví a Montecaseros, me casé con mi esposa de Montecaseros, Ujú. eh, pero Mercedes para mí es una ciudad donde me brindó ese recibimiento que no tuvimos cuando volvimos, ¿no? Apenas volviendo, sí. La verdad que es emocionante recordar eso, Ujú. todos los veteranos muy, muy agradecidos, ¿no? de ese recibimiento. Y después, bueno, y después, como te decía, después vino la otra guerra, la posguerra, que fue peor, Sí. peor. A los soldados se le dio de baja, muchas gracias, señores, a su casa. A los que quedamos, yo me quería ir de baja, y le digo a mi vieja, voy a ir a la policía federal. Quería estar en la policía. No, andate corriendo. Qué policía ni policía, ¿no? Y Ujú. después date cuenta que empezó llegar a una edad, al cabo, un joven, no saber que perdiste la guerra y que venga un superior tuyo, que no fue a la guerra, por supuesto, que digas, "Ah, ustedes perdieron Malvinas. Y vos no podés decir nada. Ujú. Y aparte que te lo está diciendo un superior y Sí. te sentías culpable. Te- a veces te digo, eso, muchos nos lo cuentan, que los que éramos solteros, Ujú. que tenían su familia por lo menos casado, se refugiaba en su hogar. Nosotros que éramos solteros. Nadie. Entre nosotros. Ujú. Era venir un cabo que venga otro cabo, de 19, 20 años, y se ponga a llorar al lado tuyo. Y, la contención entre nosotros, o llorar solo. Qué Porque fuerte. date cuenta, y esto no es la lástima, sino es una La realidad. realidad. Ujú. No, porque date cuenta que nosotros no podíamos llorar, que nos caiga una lágrima, porque, míralo, por estos llorones, ¿cómo no vamos a perder la guerra? O ir al psicólogo, pedir al psicólogo, y lamentablemente no tenemos psicólogos Sí. preparados para los veteranos de guerra, Sí. que hay muy poquitos y están todos en Buenos Aires, acá en Gallego no tenemos. Ujú. Porque el estrés postraumático de la guerra no es lo mismo que un estrés postraumático, yo que es un accidente, de un policía, de un bombero. Y no vayas al psicólogo porque te dicen, no, mira, no, es que Mira está todo cómo loquito, quedó. está loquito, y no, o no podías tener un día malo. Ujú. Yo que sé, viste que te levantás lunado, que yo que sé, Sí. saliste, tenés la rueda del auto pinchada, o yo que sé, no te Ujú. alcanza porque te cortaron el gas porque no lo pagaste. Yo que no podés ir enojado al trabajo. No, déjalo, que es un loquito de la guerra. Eso es lo primero que decían. Nos preguntaban qué te pasa. Y estamos La revisa, hablando desde mismo dentro del ejército. Peor todavía. vos date cuenta que me imagino adentro que vos lo que menos esperás que un par tuyo te diga Ujú. en teoría sabe lo que es la guerra, o, o porque la estudió, no porque la Ujú. vio, sino porque sabe lo que es. Y, date cuenta que mirá la revisación médica que me hicieron. Estábamos en la escuela, nos metían cuatro, de a cuatro, estaban dos médicos ahí, vístanse, listo. ¿Te duele algo? No, ¿te duele algo? No, 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 listo, vístanse, gracias. Y era para justificar que no hicieron una revisación médica. Y en Tremendo. ese momento, lo único que uno quería, Era déjame irse. ver a tu familia, ir Ujú. a comer Sí. y nada más. Mira, lo demás, ahora, 40 años después, te da una bronca, ¿no? Una bronca que ahora están los famosos anexos 40 que uno 40. nos pide, lo tenés que pedir vos, no es que viene la fuerza, ¿no? Y te dice, venga, que le vamos a hacer Y en mis 35 años de servicio, Ujú. jamás me hicieron un examen psicológico. ¿Cómo se jugaron, eh? También se fueron la vida, porque capaz justo en la sesión de tiro me agarra una Sí, psicosis. se puede pasar tranquilamente. Puede traer, pero como la guerra de Malvinas, como yo digo,
la guerra de Malvinas fue una guerra de caballeros, Ujú. porque combatimos dos ejércitos, la población civil sufrió lo mínimo que puede Ujú. sufrir. Hubo creo que tres bajas, o Tres tres muertos, bajas, sí. tres muertos civiles, pero Ujú. que los ingleses se confundieron y cayó. Un Y, bombazo. y lo que cuentan que esas personas no tendrían que haber estado ahí. Ujú. Y en una guerra tres civiles no es nada. Fíjate que en no, yo no tengo registro que haya una denuncia de violación o de abuso a una Ujú. mujer en Malvinas. Ujú. Porque si hubiese habido, ¿sabes cómo los Kelper lo hubiesen vendido? Obvio. Por eso, no hubo. Eh, y yo digo, y digo guerra de caballeros porque tanto los ingleses, cuando cayeron prisioneros, fueron tratados como con todas las leyes de la guerra, Ujú. fueron tratados bien, terminó la guerra, basta. Ustedes, y de ahí el continente Uruguay a Repatriado para Inglaterra. Inglaterra. Sí. Así fue con todos. Nosotros cuando fuimos prisioneros, habrá habido casos muy aislados de exceso. Ujú. Como nosotros cuando tuvimos el primer día que salimos a buscar nuestros muertos, uno, te cuento, el único inglés que me acuerdo la cara, imagínate, Ujú. que me pegó un culatazo Ujú. porque no quería correr, ¿no? El tipo empezó con el fusil y después se lo separó, se hizo la queja, el tipo desapareció, pero era con la gente que habíamos combatido hacía horas, Sí, ¿no? ya venía Ahí con todo ese estrés también. uno tiene que entender también, tampoco ser pero fue un caso así que me tocó a Aislado. mí vivirlo. Imagínate con los tipos que recién combatís, es complicado, ¿no? Sí, obvio. Pero fueron los menos, fueron casos muy aislados, pero la mayoría de los veteranos fuimos bien tratados, fuimos evacuados al continente lo más eh, rápido posible, porque eso tampoco hay que mantener a una cierta cantidad de gente, Sí. darle de comer, Ujú. cuidarlo, es un problema para uno. Cuanto Sí. más rápido nos saquemos de encima, mejor. Ujú. Y ya te digo, no fue una guerra de odio. Cada uno defendía nosotros convencidos que estamos defendiendo algo que incuestionablemente es nuestro. Ujú. Ellos iban a defender el imperio, Ujú. ¿no? Porque lo mandaban. Sí. Como les tocó Malvinas, les podría tocar a cualquier otro lugar. Yo te digo, estando prisioneros ahí en San Carlos, en un frigorífico, estamos, mirá, a un inglés que nos cuidaba, ya estamos ahí, ¿viste? Le preguntaba, así vi, el tipo algo de castellano agarraba, Sí. si conocía Malvinas antes de venir para acá. No, me decía, no sabía que. Opa, opa, se cortó. No, ¿Se no, cortó? no, no, te escucho, te escucho. Sí, porque yo te perdí la, eh, nosotros, date cuenta que nosotros durante eso, más de, ya te digo, de que regresamos, el, el 14 de junio, no tuvimos, eh, éramos, que no da vergüenza decir que éramos veteranos de guerra, ¿no? Era una cosa que lamentablemente era mala palabra, Ujú. ¿no? Y, y que entre el 82 y el 87, por ahí, fue la mayor cantidad de suicidios que hubo Sí, de veteranos de guerra. sí, sí. Uno piensa, si uno se va a suicidar, bueno, a veces es inevitable, pero muchos de esos suicidios se dicen evitados y eh, Hay una contención. hubiese estado la presencia del Estado, Ujú. ¿no? El Estado hubiese estado presente, muchos de esos suicidios se hubiesen salvado. Ujú. No podés, nos dejaron solos, y te repito, no es dar lástima, no es dar lástima, sino es, es una realidad que, que había que esconder al veterano de guerra, Sí. había que decir que Malvinas
no, acá no había pasado nada. Y Ujú, si uno se pone a pensar, ¿no? Cuando ese politólogo francés que decía que a la Argentina, que ahí salió la palabra desmalvinización, desmalvinizar la Argentina, porque Malvinas era como un gran estorbo para, o gran traba que tenía la Argentina para reinsertarse ujú. en los mercados internacionales nuevamente. Porque ¿cómo vamos a negociar? Si hablamos de Malvinas, manteníamos ese espíritu malvinero del 82 en adelante, ¿cómo iba a negociar o entrar en relaciones con Con la Estados OTAN. Unidos, con Inglaterra? Sí, con la OTAN en sí. Era imposible. Ujú, Y bueno, de a poquito a los veteranos de guerra se los escondió, se los dijo, bueno, eh, se los, eh, se los hizo invisibles, ujú. ¿no? Cuando marchaban las primeras marchas allá, porque solamente que se pedía una hora social, donde tener en el documento, los soldados, tener en el documento la libreta de enrolamiento, el sello que había estado en Malvinas, ya era condición de no tener trabajo, Trabajo, ¿no? sí. La misma gente, yo lo viví en Buenos Aires, ¿no? Me insultaron, ¿no? Me Mm, escupieron, eh, me ignoraron. La verdad que fue muy duro la posguerra. Y bueno, yo tuve la suerte que tuve a mis viejos, a mis viejas, a mis fundamental. amigos, a mi señora, Ujú, ¿no? Que la conocí al poquito tiempo. Y yo siempre que cada veterano de guerra en forma particular, yo siempre busco una forma, algo por qué vivir, porque ujú. la guerra te saca las ganas, ¿no? Decir, ¿por qué estoy viviendo después de este horror? Ujú. Y yo siempre dije, hay que buscar Una una cosa. causa. Y yo, en los momentos más difíciles de Malvinas, yo me acordé de mi vieja, Ujú, por mi vieja. Después, con el tiempo, eh, encontré a mi señora, mis hijos, vinieron mis hijos, 5 hijos tengo, eh, y ahora mis nietos, ujú, 3 nietos. ujú. Siempre hay algo por qué vivir. Obvio. Y porque, como digo, siempre los veteranos de guerra que tuvimos la suerte de estar de vuelta, volver al continente, somos la voz de los que quedaron allá. Ujú. Son Exacto. todos aquellos. Esa es para mí, para algunos veteranos tal vez no logren, le hace mal eh, hablar de Malvinas. Ujú. Date cuenta que lo más chicos tenemos entre 58 y 59 años. Estamos ya yo digo, somos más veteranos que de guerra. Eh, y a veces toda esta actividad, ¿no? A mí es sanador, ¿no? Porque hablar de Malvinas para mí es como yo le digo en las charlas, cuando hablo de Malvinas, si voy al psicólogo voy a hablar lo mismo. Ujú. ¿Cómo viviste? ¿Qué te pasó? Bla, bla. Y él va a anotar, va a hacer su trabajo y encima me cobra. Ujú. En cambio, ahora estoy hablando con vos o cuando hablo en una charla con ellos, me escuchan, yo me descargo, Ujú. cuento lo que pasé y me libero un poco, ¿no? Y que son mis mejores psicólogos y encima me sale gratis, ¿viste? Eso es lo que le digo a todos cuando hablo de Malvinas. Y yo me acuerdo siempre porque hoy hablamos de José Luis Río, Vladimir Odora, de Ruidía Gavino, Edmundo Marcial, son toda gente que hoy están vivos, ¿no? Ujú. Porque, como ese dicho, que uno muere cuando se lo olvida. Exacto. Y no lo estamos haciendo. Y hoy están más vivos que nunca. Ujú. Y no es que, porque si no, porque a veces Malvinas te come, no, yo vivo con Malvinas, ¿no? Al lado mío. Y como dice mi señora, nosotros somos tres. Ujú. Está los dos y Malvina en el medio. Si Malvinas la deja, se acerca a mí, ¿no? Y ella, Ujú. bueno, mi señora me acompaña en todo, ¿no? Es Porque fundamental. es,
me enseñó a mis hijos, bueno, mis hijos nacieron Malvinas, Ujú, todas estas actividades que estamos haciendo hoy en estos 40 años, si no fuese por ellos, mucho no podría hacer. ujú, Estamos con, con un equipo de trabajo, ya te cuento, de más de 40, 45, estamos contando que no estamos trabajando hace un año para hacer todas las actividades para conmemorar estos 40 años de la gesta. ujú, Te digo que para mí como es cansador, te juro que no sé cómo, porque tenemos actividad hasta el 14 de junio y no sé cómo vamos a llegar. Pero, como digo, estamos muy felices de todo el acompañamiento, no solamente de este equipo de grande equipo de trabajo, somos veteranos de guerra, ujú, familias, malvineros de corazón, como yo les digo. ujú, eh, Estamos logrando actividades desde ya del 19 de marzo empezamos. Para nosotros la guerra empieza el 19 de marzo, el día del conflicto de las Georgias, cuando comenzó el conflicto de las Georgias, ujú, cuando se prende la mecha del 2 de abril, y bueno, la primera etapa va a ser hasta el 14 de junio, donde tenemos actividades culturales, musicales, deportivas, ya tuvimos muchas, ya fuimos muchas actividades y las actividades propias ujú, que hacemos todos los años, que es 2 de abril, 1 de mayo, 2 de mayo, 28 de mayo, que es el aniversario de la muerte de José Honorio Ortega, ujú, y, y bueno, nosotros el 14 de junio acá por ley lo hicimos cambiar, no el día de la derrota, sino el día de la resistencia final, ujú. ¿no? Que nosotros conmemoramos ese día, no como Obvio. la finalización de la guerra, sino como de la última resistencia, ¿viste? Ujú. Que Hermoso. hay, porque dicen la derrota el 14 de junio, pero se olvidan que lo del 25 siguieron combatiendo después de firma Sí, sí, el fue. cese de fuego. Ujú, Por eso, y nosotros, yo creo que ahí combatimos, ahí en Puerto Argentino se combatió hasta lo último, ¿no? ujú, Hasta lo que se pudo. Como decía mi jefe, no se siguió combatiendo porque no se tenía con qué más. ujú. Así que ya te digo que la posguerra nos golpeó mucho a Complicado, todos. sí. Tuvimos más de 15 años eh, de malvinización pura, Ujú, donde el gobierno de Alfonsín, donde no se habla de Malvinas, y bueno, esos 6, 7 años, eh, donde se firmó el tratado nefasto Tratado de Madrid, ujú, donde Menem firma la nueva, entablar nuevamente relaciones diplomáticas con el Reino Unido, sí. y hablar de todo menos de soberanía, que estaba dentro del paraguas. Ujú, eh, por eso, y luchar nosotros, los veteranos de guerra, al principio empezamos a luchar por aquellos que más lo necesitaban, aquellos que no podían, pedían a gritos que los ayuden y no tenían esa contención. Después, date cuenta, primer pensión de guerra que hubo fue en el 95, sí. para una parte, 98, después de 2004 fue para todos. Ujú, eh, que dicen, uy, ¿qué se quejan ustedes si le dan una pensión? Yo te doy todo lo que tengo encima, te paso mi mochila, si me la puedes sacar y dártela, te la daría, por cualquier otra pensión. Pero, eh, pero hoy seguimos luchando por una atención médica ujú, que, que hoy es mala, que la obra social PAMI, ujú, que tiene que brindar una atención de excelencia. Estamos, hace 20 días hubo una represión por atar a los veteranos de guerra. Date cuenta, tipo de 60 años que tendrás que seguir luchando por que cumplan con lo que le corresponde a la obra social, nada más. ujú, O sí. que, o, o que
hace un año que está dando vuelta una ley, porque por ahora la atención del plan de atención a los veteranos de guerra y familia es una resolución, la resolución 191 del PAMI, Mm, /5, donde nos brinda una atención de excelencia, pero bueno, la pandemia tiene culpa de todo, no se está cumpliendo. Y, y hace un año que está dando vuelta una ley que es lo mismo, pero que sea ley. ujú. Pues tiene que ser que nosotros tenemos que andar hacer movilizaciones, se ve. Yo creo que no, que tendría que, el versito ese a veces que uno dice, los veteranos de guerra, nuestros héroes, una deuda impagable, Que lo pero esa deuda demuestren. esa deuda nadie se hace cargo y nadie pide plata, si no piden atención médica, que Ujú. ahora ya te digo que no, o sea, por razones de edad, que el cuerpo ya empieza a pasar las facturas, nos empieza a pasar todas esas facturas de, de nuestra juventud. Y así, seguir luchando y luchar contra eh, cierta clase de dirigente que Malvinas para algunos es déficit o no, para algunos son inglesas, Ujú. y contra eso nosotros tenemos que seguir luchando. Y por eso no, acá en Río Gallego dentro del municipio vamos a tener una oficina Malvinas, donde vamos a preparar jóvenes, ¿no? Si son hijos de veteranos, mejor. Estamos Ujú. hablando con el intendente, para que haga el trabajo que nos estamos haciendo hoy nosotros, Buenísimo. de preparar eventos, de la vigilia. Ujú. La Buenísimo. vigilia la vigilia ya acá dejó de ser, porque empezamos los veteranos de guerra a organizarla, pero Ujú. ya es de todos los vecinos de acá Río Gallegos, ¿no? Del pueblo. Date cuenta que esta vigilia, más que se cumplieron 40 años, hubo más de 12.000 vecinos que nos acompañaron. Y te Sí. digo que acá el pueblo, viste, eh, hay que moverse a las 12 de la noche, con frío, Ujú. que bueno, este año estuvo bastante benévolo, Ujú. hacía creo que 8 grados, estábamos eh, 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 esta noche del 2 de abril, a recibirlo Sí. del 2 de abril de los 40 años. Estamos muy contentos del acompañamiento de los vecinos, de los artistas que estuvieron con nosotros, el Ujú. ballet, la verdad que muy felices hay acá. Y por eso queremos que preparar jóvenes, no solamente acá en Río Gallegos, queremos que se replique en todas las localidades de la provincia, para que haya gente capacitada y jóvenes, ¿no? Que Sí. queremos que abracen esta causa y Y que que sigan el legado. claro, a través del Estado. El Ujú. Estado es el responsable de mantener estas tradiciones y de la vigilia, como de que den charlas y contarles realmente la verdad, ¿no? Los pibes conozcan y puedan transmitir lo que nosotros Ujú. vivimos, ¿no? Ujú. Y aparte, como yo le digo, ustedes los chicos van a tener eh, doble responsabilidad, una por el trabajo y la responsabilidad con el padre, ¿no? Así que eso creo que es un paso importante, tarde, porque esto ya tendría que hacer rato, Pero bueno, pero, nunca es tarde. pero es un paso importante, Ujú. ¿no? Es un paso importante para poder esta tarea de malvinización, ¿no? Exacto. Y yo te digo que, bueno, acá en Río Gallegos corremos con esa ventaja que hay mucha gente que ha vivido todo Ujú. lo que es todo lo que es Malvinas, los 74 días acá se vivió muy activamente Sí. y bueno, cuando hablamos de Malvinas ellos se sienten identificados. Pero esa identificación hay que continuarla, hay Ujú. que todos los días eh, regar esa planta para que crezca fuerte. Obvio, obvio. Este año hicimos más de
Ahora estamos llegando a los 32, 33 murales. Muy bueno. Hicimos nuevos de Malvinas, queremos llegar a los 40, que nos falta muy poquito, así que durante el año ya lo vamos a terminar. Ya mañana se va a inaugurar un mural inmenso, tiene como de 20 metros por 3 de alto, un paredón. Muy bueno. El domingo se hace una bicicleteada desde acá de Río Gallego hasta Monte Aymon, que es la frontera con Chile, también donde hicimos un mural, el único mural en una frontera, Qué bueno. de 4 metros por 14. Así que todos los que, como decimos, todos los que salgan de la Argentina por este paso con Chile, Van a ver el mural. se va a encontrar con un mural inmenso, Espectacular. unas Malvinas grandes, celeste y blanca. Van a decir, porque además de ser hay que parecer, digo yo, ¿no? Podemos decir mucho las Malvinas son argentinas, pero si no lo demostramos, no ponemos carteles, no hablamos de Malvinas, entonces somos muy livianitos. Las Así que palabras se las nosotros lleva el viento. estamos haciendo nosotros, dejando para que los que nos visiten a nuestra provincia, acá en Santa Cruz, encuentren Malvinas por todos lados. Te digo que más en los lugares turísticos, como nuestro, acá tenemos el Calafate, como en el Chaltén, y acá en Río Gallegos tenemos la Pingüinera, tenemos la zona franca nueva, y la Laguna Azul, que la visitan muchos turistas. Bueno, ahí tener cartelería, estamos trabajando en la cuenca y con gremios de Río Turbio para poner cartelería dentro del yacimiento. Muy bueno. Estamos haciendo una campaña agresiva donde estamos haciendo como convenios con todos los entes provinciales y que pongan en todos sus vehículos la calcamonía de las Malvinas son argentinas, que ya tenemos en Diriti-Gras acá, en Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, Aduana. Estamos varios organismos que se están contagiando de esto, ¿no? De tener la imagen de Malvinas en Turbio. Los trabajadores de Turbio en su ropa de trabajo tienen pegado la bandera argentina con las Malvinas en el medio. Excelente. La verdad que eso acá en Santa Cruz, todos los chicos van a llevar un botón con con Malvinas, con el logo oficial de los 40 años, todos los guardapolvos de la provincia. La verdad que estamos trabajando en conjunto, tenemos el apoyo de la provincia, del gobierno de la provincia, acá en Río Gallego en particular, el intendente nos está apoyando mucho en todas las actividades que solamente nosotros no podemos hacerlo por los recursos que cuesta. Por ejemplo, el sábado tuvimos un recital con un grupo que trajimos FIT de Buenos Aires, la verdad que Malvinas Rock, con bandas locales, que hicimos, pero sin el apoyo no podemos, no tenemos los recursos económicos para hacer, y como digo siempre, las cosas que están bien hay que resaltarlas, y esto no quiere decir que no vamos a callar cuando no hagan lo que les corresponde, ¿no? Así que Malvinas, como acá el municipio sacó así una frase, orgullosamente cerca, estamos de las islas, ¿no? Porque Río Gallegos estamos la ciudad más cerca de Malvinas, así que estamos orgullosos de eso, y como todos decimos, Malvinas nos une, y tratamos de que todos se contagien de este amor que por las islas, por la recuperación, ¿no? Por identificarse, la recuperación, que es el objetivo final, ¿no? De la recuperación de la soberanía plena de las islas. Y volver, como decimos siempre, volver a ver flamear nuestra celeste y blanca en este territorio que amamos todos los argentinos, ¿no? Exacto. Esas. La verdad, Fernando,
Un placer hablar con vos, conocer tu historia, el post Malvinas. Sinceramente, te agradezco por tu tiempo. Sé que tuviste un día muy, muy pesado hoy y lo terminamos hablando sobre Malvinas. Yo como digo, siempre hay tiempo de hablar por Malvinas. No sé cómo, pero siempre lo tenemos que hacer, ¿no? Exacto. Por eso, bueno, mañana tenemos más actividades, aparte de todas las actividades que estamos haciendo, bueno, tenemos tal vez tareas institucionales del Ujú. centro, Sí. que tenemos que arreglar algunas cositas, porque no todo es color de rosa, siempre Obvio. ahora tenemos que arreglar una cosita con el gobierno, Ujú. ya son otros Ujú. temas. Sí. La malvinización estamos muy bien. Después hay otros temas que tenemos que ir arreglando de a Sí. poquito, ir solucionando, ¿no? Pero ya te digo, estos años, yo particular me siento feliz porque estoy cumpliendo con la palabra que le di a ese soldado caído, Ujú. que es lo más importante, es malvinizar, que la muerte de él no haya sido en vano y seguir en esta tarea que es la misión, porque Ujú. yo soy la voz de ese que quedó ahí, Exacto. ¿no? Es Porque así. como a veces hablo con Sonia, cuando hablo con Sonia, la mamá del soldado Ortega, le digo, Sonia, seguro que si a mí me hubiese tocado quedarme allá en Malvin y José estaría acá, estaría haciendo lo mismo o más seguramente. Ujú. Por eso ese es el trabajo. Y bueno, para mí es una misión que tengo yo y mientras el cuerpo, porque el espíritu es Sí. el mismo de aquel joven de 20 años que estuvo en Malvinas, Ujú. pero el cuerpo a veces te avisa, sí, Sí. baja un Sí. cambio porque ya no sos aquel, Aquel chico pero de 20. Ujú. yo, gente como, pero a mí me da fuerza jóvenes como vos, que siguen con la causa, siguen hablando de Malvinas, me da la esperanza de que va a continuar esta causa hasta, como te decía, el objetivo final, volver a flamear esa celeste y blanca donde Así, nunca tuvo que ser arreada. así va a ser, así va a ser. La verdad, Fernando, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto y bueno, nos faltará oportunidad en algún momento de conocernos. Bueno, la verdad, un gustazo haber hablado con vos y bueno, y a seguir adelante con esta gran Siempre. campaña de malvinización. Así que viva la patria, viva Viva, Malvinas. viva Malvinas. Te mando un fuertísimo abrazo, Fernando, gracias por Chao. todo.